La Crónica Negra. Jack el Destripador es probablemente el asesino en serie más famoso de la cultura popular. Sobre él se han escrito multitud de novelas, ensayos, cómics, se han rodado películas y documentales, y se ha especulado hasta el hastío acerca de su identidad, ya que nunca llegó a ser capturado. Este famoso asesino victoriano actuó entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre de 1888, y tenía como objetivo a mujeres de clase baja, prostitutas en muchos de los casos. Su figura está fuertemente vinculada a una serie de muertes violentas conocidas como los asesinatos de Whitechapel, pero aunque estos abarcan más de una decena de crímenes, al sujeto al que nos referimos en esta ocasión tan solo se le considera responsable de 5 de ellas. El apodo de Jack el Destripador surgió a raíz de una carta enviada a la Agencia Central de Noticias de Londres el 25 de septiembre de 1888, cuando ya se habían cometido 2 de los asesinatos que se le achacan. El autor firmaba el escrito con ese nombre y aseguraba ser el responsable de las muertes que estaban sembrando el terror en Londres. Pese a todo, los investigadores llegaron a la conclusión de que dicha carta, así como otras muchas recibidas durante la investigación, eran completamente falsas. La única de ellas a la que se le dio crédito fue una recibida el 16 de octubre de 1888 por George Lask, presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel, un grupo de voluntarios que ayudaron a la policía en la búsqueda del asesino. La carta, que venía acompañada de un pedazo de riñón humano, decía así: Desde el infierno, señor Lask, señor, le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. Lo he preservado para usted. La otra mitad la freí y me la comí. Estaba muy buena. Si espera usted un poco más, quizá le envíe el cuchillo ensangrentado con el que lo extraje. Firmado, Atrápeme si puede, señor Lask. La carta era una clara provocación a las autoridades, y aunque tanto Scotland Yard como los voluntarios se volcaron en tratar de dar caza al que se había convertido rápidamente en el asesino más famoso de Londres, todos sus intentos fueron en vano. La primera víctima oficial de Jack el Destripador fue Mary Ann Nichols, una madre de 5 hijos alcohólica de 43 años que, repudiada por su marido, ejercía la prostitución para subsistir. La mañana del 31 de agosto de 1888 fue hallada muerta en una estrecha y oscura callejuela por un carretero que se dirigía a su trabajo. Inicialmente pensó que debía tratarse de alguien que había bebido demasiado y quedado inconsciente en la calle, pero al acercarse e inclinarse sobre ella, comprobó horrorizado que en realidad estaba muerta. Le habían cortado el cuello con tanta saña que casi le habían separado la cabeza del cuerpo. Cuando la policía llegó al fin a la escena del crimen, se solicitó la colaboración de un médico que, tras examinar el cuerpo, llegó a la conclusión de que no podía llevar muerta más de media hora, pero nadie parecía haber visto u oído nada. Su segunda víctima fue Annie Chapman, una madre de 3 hijos viuda de 47 años que se veía obligada a complementar los escasos beneficios que obtenía con trabajos de ganchillo y de venta de flores, con lo que reunía ejerciendo la prostitución ocasionalmente. Su cuerpo fue hallado alrededor de las 6 de la mañana del 8 de septiembre por un cochero que vivía en la zona con su familia. El cuerpo estaba terriblemente mutilado. Le habían abierto el abdomen y extraído los intestinos, colocándolos sobre el hombro del cadáver, y le habían extirpado por completo el útero. Según la opinión del médico encargado de realizar la autopsia, las incisiones eran limpias y muy precisas, apuntando que el agresor muy probablemente tuviera conocimientos anatómicos.
En esta ocasión sí hubo testigos que afirmaron que había sido vista poco antes de la hora de su muerte acompañada por un hombre, pero la investigación pronto quedó estancada cuando los agentes se vieron incapaces de identificar al sujeto acompañante. El tercer asesinato se produjo el domingo 30 de septiembre de 1888. Se trataba de Elizabeth Stride, de 45 años de edad. Poco antes de que se hallara el cuerpo degollado de Elizabeth en un oscuro callejón, ésta había sido vista acompañada por un sujeto en actitud cariñosa, descrito por los testigos como un hombre con bigote oscuro, no demasiado alto y bien vestido. Algunos testigos incluso se atrevieron a afirmar que el sujeto portaba un objeto alargado envuelto en papel de periódico que, cabe suponer, podría tratarse del arma homicida. El cuerpo degollado de Elizabeth fue hallado por el dueño de un club cercano alrededor de la 1 de la madrugada, momentos después de ser asesinada, por lo que los investigadores llegaron a la conclusión de que el asesino fue interrumpido en pleno acto, viéndose obligado a huir a toda velocidad de la escena del crimen sin concluir con el ataque, lo que pudo precipitar la muerte de Catherine Edwards, la cuarta víctima. El cuerpo de Edwards, de 46 años, fue hallado el mismo 30 de septiembre de 1888, apenas una hora más tarde del de Elizabeth Stride. Todo parecía indicar que su asesino, tras verse interrumpido durante el ataque a su anterior víctima, decidió buscar un nuevo objetivo con el que poder concluir, esta vez sí, el ritual que se había visto obligado a dejar a medias al ser sorprendido. El cadáver de Catherine Edwards fue hallado alrededor de las 2 de la madrugada. Le habían cortado el cuello como al resto de sus víctimas y, al igual que a Annie Chapman, la habían destripado, colocando sus intestinos, esta vez, en su hombro derecho. Ya había pasado un mes desde el asalto que tuvo como resultado la muerte y mutilación de Catherine Edwards, cuando Jack el Destripador volvió a actuar, acabando con la vida de la que, a día de hoy, es considerada la última víctima oficial del asesino victoriano. Se llamaba Mary Jane Kelly, tenía 25 años de edad, mucho más joven que el resto de las mujeres asesinadas, y fue hallada muerta el viernes 9 de noviembre de 1888 en la cama de la ruinosa habitación que alquilaba en una modesta pensión de una de las zonas más pobres de Whitechapel. El cuerpo estaba tan destrozado que uno de los agentes de policía enviado al lugar llegó a afirmar que aquella era, con diferencia, la más horrible carnicería cometida por ese monstruo psicópata. Según afirmaron los médicos encargados de examinar el cuerpo, el asesino debió emplear alrededor de 3 horas en descuartizar a la joven, a juzgar por el estado que presentaba su cuerpo. A diferencia de los anteriores casos, en esta ocasión el asesino arrancó el corazón del pecho de su víctima y se especula que se lo llevó consigo al marcharse de allí, pues nunca llegó a aparecer. Tras el terrible crimen cometido contra Mary Jane Kelly, el asesino simplemente dejó de matar, desapareciendo sin dejar rastro y dejando tras de sí uno de los mayores misterios de la historia criminal. ¿Quién era realmente Jack el Destripador? A lo largo de los años, es mucho lo que se ha especulado sobre la identidad del asesino en serie más famoso de todos los tiempos. Las hipótesis son muchas y muy variadas, algunas con fundamento, como fue el caso de Aaron Kosminski, un judío polaco que emigró a Inglaterra en 1882, que durante un tiempo fue sospechoso junto a muchas otras personas, cuyos nombres surgieron por un motivo u otro a lo largo de la investigación, y otras, apoyadas en simples teorías de la conspiración que acusaban a grandes personalidades de la época, como el Dr. William Gould, médico de confianza de la realeza británica, e incluso Alberto Víctor, duque de Clarence y Avondale, nieto de la reina Victoria. Hay incluso quien se atreve a insinuar que quien estaba detrás de la siniestra figura que acechaba a mujeres solitarias en el londinense barrio de Whitechapel al amparo de las sombras no era otro que Sir Arthur Conan Doyle, autor de las novelas protagonizadas por el famoso detective consultor Sherlock Holmes. Pero lo cierto es que en la mayoría de los casos las acusaciones se apoyaban en simples especulaciones, muchas de ellas sin el más mínimo fundamento. Y por muchas teorías que existan, la identidad del conocido asesino victoriano es algo que sigue siendo a día de hoy un auténtico misterio.
Si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros, darle a me gusta, comentar, activar la campanita de notificaciones y por si a alguien le interesa he dejado mis redes sociales, correo electrónico, web, etc. en la descripción. Dicho esto, ya solo queda despedirme hasta la próxima. Adiós.